es Somos Todas, un espacio de conversación y análisis para las mujeres en todas sus diversidades. Acompáñanos, porque somos diferentes, pero compartimos historias. Ellas somos todas. Hola, ¿cómo están? Esto es un nuevo episodio de Somos Todas. Muchísimas gracias a todas y todos quienes nos han venido siguiendo tanto en Spotify como en YouTube por más de un año, que hemos venido platicando de historias de diferentes mujeres, pero que al final han venido a compartir con nosotras para beneficio de todas. Quiero recordarles que esta es una producción de The Gender Tank. Mi nombre es Diana Velázquez, directora general, y hoy tenemos un programa muy especial porque hemos venido hablando de un abanico de circunstancias que le ocurren a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, a las diversidades que existen, pero hay un tema que es siempre relevante y la verdad es que sí, un poquito deliberadamente yo no había tocado en el podcast, quizás porque no estaba en el momento correcto para hablar de violencias, que es un tema que sin duda nos atraviesa a todas, porque solamente tenemos que ir a los números. En México tenemos 11 feminicidios diarios. Tenemos a 9 de cada 10 mujeres que reportan haber vivido algún tipo de violencia en el transporte público. Tenemos también, por supuesto, 70% de las mujeres que dicen que han vivido algún tipo de violencias en cualquiera de sus tipos. El 40% de las mujeres ha vivido violencias físicas. El 30% de las mujeres reportan violencia laboral y solamente 2 de cada 10 la denuncian por miedo a represalias. Es decir, las mujeres vivimos violencias física, psicológica, emocional, económica, patrimonial, esos tipos y en todos los espacios. En la casa, en nuestro trabajo, en la pareja, en nuestras relaciones personales. Pero, y aquí viene lo importante el día de hoy, y por eso estoy tan contenta por tener a la invitada, al nivel de invitada que tenemos hoy. El tema aquí es saber, ¿esto puede prevenirse? ¿Hay alguna forma en la cual las mujeres, hablando, por ejemplo, de nuestras relaciones más cercanas, podamos identificar algún patrón, alguna señal, alguna red flag, como ahora le han venido llamando, para no terminar en este tipo de relaciones que a muchas mujeres, al menos a 11 en México, a 11 mujeres diarias les quitan la vida? Hoy por eso mi invitada, que es además una gran amiga, una mujer que admiro, que quiero y además una mujer totalmente comprometida con el tema, que es lo que necesitamos, y además una mujer especialista, porque ese es otro punto. Hay que ser muy cuidadosas cuando pedimos ayuda, también hay que ver a quién le pedimos ayuda. Hoy tenemos a la doctora Susana Franklin, psicoterapeuta especializada en terapia de pareja, trauma y terapia focalizada en emociones. Ella cuenta con certificaciones internacionales en terapia individual, de pareja y familiar y es terapeuta EMDR para el tratamiento del trauma. Además, es directora de la Fundación DIARC, una organización que desde hace más de 20 años trabaja en la atención a la violencia familiar y de género, incluyendo un refugio de alta seguridad para mujeres y sus familias. Como pueden ver, estamos de manteles largos y sin duda vamos a tener mucha información que va a ser importantísima para todas ustedes. Pues muchas gracias, Susana. Gracias, Diana. Gracias por invitarme, por introducirme de manteles largos. Para mí es un honor siempre estar contigo porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y justo trabajando este tema. Y compartimos causa totalmente. A ver, muchas veces creemos que la violencia inicia con un golpe, ¿no? No. ¿Qué existe? ¿Existen señales emocionales antes? ¿Qué podemos ver las mujeres o cuando estamos en pareja? Porque sí me quisiera enfocar, creo que ahí. ¿Qué podemos ver? ¿Qué señales hay? A ver, antes de empezar, porque creo que es importante mencionarlo, mi maestría es en terapia familiar sistémica. Sí. Cuando se hizo y se rehizo el modelo de atención para la Fundación DIARC, en un principio no se hizo sistémico y después
yo pensaba, si esto no es sistémico, el refugio y todo lo que trabajamos es un paliativo, porque solo estamos atendiendo el problema. Y van a pasar mujeres y niños y niñas, y los hombres, que son los generadores, van a seguir con otra pareja que va a llegar al refugio. Claro, en realidad. Y entonces, Ahora ¿cómo bien, lo atiendes? no, nosotras no lo atendemos, pero sí, los hombres que llegan a pedir ayuda los derivamos a Gendes, que es una organización muy seria que atiende violencias masculinas. Sí, que tienen muchísimos programas, los he visto, tienen muchísimos programas para hombres, ¿no? Para masculinidades incluyentes, etcétera. Mucho, mucho. En mi práctica privada me ha tocado vivir violencia contra los hombres. Sí, también, por supuesto, que además aquí siempre decimos, ¿no? Tener perspectiva de género, ser feminista no implica estar en contra de los hombres o decir que las mujeres siempre tenemos la razón o que las mujeres no violentamos porque las mujeres somos más violentas psicológicamente, ¿no? Pues de todo, porque me ha También tocado a física. alguien que física sí también le tocó y así. Y ahí estuvo difícil porque el ministerio no le hace caso por ser hombre. Claro. Sí, también pasa. Digo, perdón, no quiero ser... No, a ver, pero pasa. 80% nos toca a las mujeres. Digo, perdón, pues sí voy a estar del lado de las mujeres. Sí, por supuesto. Sí, los números al final no mienten, ¿no? Que exacto. es por lo que hemos generado instituciones, leyes para que equilibren esta balanza, porque por supuesto que la desventaja histórica sí la han tenido las mujeres. Pero bueno. No, y el 8 de marzo no es para conmemorar, no es para felicitar, es para conmemorar. Sí, o sea, que ese día es el que marca para nosotras las mujeres un recordatorio de lo que nos falta. Y de toda la violencia recibida en todos los ámbitos que justo acabas de mencionar. Todos. Siempre que doy una plática, hablo. Y muchas veces me han tocado hombres en estas conferencias y mujeres. Y yo les pregunto, ¿se han puesto a pensar, hombres, que una mujer cuando simplemente sale de su casa ya empieza a vivir acoso sexual? Sí, totalmente. Y claro, es muy fácil hablar desde las mujeres cuando salen. Y siempre les pregunto, pero si tu mamá sale y sufre este acoso, pero si tu hermana sale y sufre, y tu hija sale y lo sufre, ¿se ve igual? Claro. ¿Se ve igual el acoso a las mujeres o ya se ve un poquito diferente cuando le pones cara, nombre y apellido y amor? Y claro, y que además algo de lo que siempre estamos diciendo desde los feminismos es, oye, y no necesariamente luches o te concientices, te sensibilices, hombre o mujer, porque si eso le pasara a tu mamá o a tu hermana. No. A ver, solamente porque somos mujeres, porque somos seres humanos, hay que estar sensibilizados, ¿no? En todas estas violencias que al final son tan dañinas, pero la extrema es el feminicidio, Susana. No, bueno, pero de ahí ya estamos hablando de... Y a eso voy. En la violencia física, porque yo creo que sí hoy me quisiera enfocar como más en esa, ¿no? O en la violencia en pareja, porque al final los feminicidios normalmente para ser catalogados como feminicidios además, pues tienen que ser, dentro de la tipificación está que normalmente es una persona de confianza, ¿no? Así es. Normalmente la persona, pues la pareja o un amigo cercano, es decir, había una relación de confianza. Y por eso me interesa, reitero, ¿qué podemos ir viendo las mujeres? ¿Si hay manera de darnos cuenta, Susana? A ver, yo te voy a explicar. La violencia, apréndanselo bien todas las mujeres, por favor. Siempre empieza por la violencia emocional. Siempre. Siempre. ¿De qué va esto? Control. ¿Dónde andas, mi vida? Ay, regresa temprano.
Ay, fuiste otra vez a casa de tu mamá. Ay, bueno, llega temprano. Y Ya nosotros llegaste a tu pensamos. casa, es por cuidarte, no porque te esté checando, pero ya llegaste. Ajá, y es como, ay, a ver, mándame una foto de dónde estás y con quién estás, porque. Quiero ver que te ves tan guapa, seguro. Ajá, exacto. Ok. Es control, no es amor. Y lo confunden mucho, mucho. Es que me ama tanto. No. Es que, fíjate, yo platicaba apenas con alguien porque yo tuve una relación violenta, que ahora ya lo puedo decir. Yo creo que tiene como 2 añitos que ya lo puedo verbalizar muy tranquila y orgullosa y sin pena, porque antes me avergonzaba un poco, yo creo porque me dedicaba a esto, ¿no? Pero yo les decía, a ver, por supuesto que no llegan y te dan un jalón de pelo y te dicen, ¿quieres salir conmigo? O sea, por supuesto que no primero te encierran en tu casa. No, es poco a poco. Y sí creo que es importante que demos ejemplos, ¿no? Es oye, ¿segura que fulanita es tu amiga? Porque cada que salimos siento que me tira un poco la onda. Entonces empiezan a romper tus relaciones, ¿no? Como tus redes de apoyo. Yo le decía a alguien, ¿no? Esta parte de, oye, ya le enseñé a mi mamá tu Facebook, pero pues me dice que qué bonita estás, pero que a poco si trabajando en lo que trabajas, pues a poco puedes salir con esas faldas. Y entonces cuando uno está, y además, bueno, tal vez a veces estás más chiquita o no, o estás en una vulnerabilidad, pues dices, ay, sí, ¿no? Y entonces quieres agradar y entonces empiezas a cambiar tu forma de vestir. O sea, pero es sutil y esto A veces es importante. Sutil y a veces no es tan sutil. Es como, no, así no vas a, no, qué pena, yo así no salgo. Oye, o denostar a otras mujeres, ¿no? Oye, qué bueno que tú no te vistes como Susana. Qué bueno, a mí me encanta que tú siempre andas muy tapadita y que no necesitas, ¿no? Entonces empiezan a generar también estas comparaciones y qué bueno que lo dices porque empieza con un tema emocional, ¿no? A ver, y siempre hay algo, no se menciona y les recomiendo de verdad el famoso gaslighting. Totalmente. ¿Qué es el gaslighting? Porque me he dado cuenta que muchísimas mujeres no saben ni idea. Es como hacerlas dudar de su percepción, de lo que vieron. Si vieron la foto en el celular y el mensajito, ay, no. Con alguien más, ¿no? ¿Cómo crees? Estás loca. No, ella es la secretaria, no, hombre. Y no, para nada estábamos cercanos, ¿no? O sea, y empieza uno a dudar de uno mismo desde, híjole, sí soy una exagerada, es que eres una dramática, haces drama de todo. Y ahí empieza un lavado de cerebro donde uno empieza a perder el piso de decir, ya no sé si de veras estoy loca o de veras vi lo que vi. Y es ahí donde empieza el abuso. Este término se acuñó por una película que se llama Gaslighting. En YouTube. Véanla. Para que entiendan a dónde puede llegar esta violencia para enloquecer literalmente a alguien. Entonces, perdón. Viviendo esto, empiezan a aislarlas. Como dice Diana, muy bien dicho, otra vez con tu mamá. Ay, no, es que tu amiga me tira la onda. ¿Y así? Ay, no, pero porfa, regresa temprano. Es que, de veras, voy a llegar temprano y te quiero ver. Él puede llegar a las 10, no importa. Pero a ella ya la tiene a las 5 metida en su casa y él ya logró lo que quería. Entiendan. El ejemplo ideal que doy es, si ustedes meten a una rana, que seguro han oído este ejemplo, a una olla de agua hirviendo, la rana va a saltar porque se va a quemar. Pero si meten a una rana en agua fría y le van subiendo poco a poco y empieza a hervir, no va a brincar.
Exacto. Idéntico funciona la violencia. La violencia nunca se queda donde está. Siempre va para más frecuente y más fuerte. Acuérdense de esto. Nunca se va a quedar donde está. Y es que esto es muy duro, entenderlo, asumirlo, pero de verdad escúchenos. Es así, porque yo sí puedo entender, yo creo que quienes ya hemos vivido una relación violenta y podemos decir que la sobrevivimos, y yo puedo decir que la sobreviví literalmente, siempre lo podemos entender porque siempre uno piensa, Susana, no, pero es que seguro si yo hago esto mejor, él va a cambiar. Seguro si la siguiente vez yo no abrazo a mis amigos, caso real, ¿no? Si yo no abrazo a mis amigos cuando los salude, pues seguro él va a confiar más en mí. Seguro si yo borro a todos mis exnovios como él quiere de mi teléfono y de mi Facebook, pues porque él dice que es respetarlo, pues seguro él va a estar más tranquilo. Seguramente si yo ya no salgo tanto con mis amigas a tomar café, él va a estar más tranquilo y ya no va a ser violento. Y les quiero decir algo, cuando, al menos en mi experiencia, llega un momento que uno se siente tan atrapada y asfixiada, literalmente, porque te das cuenta que no hay nada que puedas hacer mejor, no hay nada. Tú terminas haciéndolo todo, pero siempre hay algo más. No, y lo peor es, siempre que platico con una víctima de violencia desde así, no importa el tamaño, la culpa. La culpa de eso. Pero es que si yo hubiera hecho algo diferente, si lo hubiera dicho diferente, si hubiera estado más caliente la sopa. No se confundan. Ustedes pueden hacer o no hacer. La violencia de todos modos se va a dar. Y les voy a decir otra típica que dice, es que tú me provocas. Yo soy así porque tú me provocas. No. No. El que es generador o generadora de violencia, ojo, lo está decidiendo. Ser violento o violenta es una decisión. Porque cuando tenemos este incendio aquí así de furia, si nosotros aprendemos a entender que cuando ahí viene este fuego, puede ser a veces aquí, hay personas que lo sienten en la mano, hay personas que dicen se me calienta la cabeza. Esas son señales de uno para uno, justo para regular las emociones. Si uno puede entender que en ese minuto lo que va a salir es un bisturí, por lo que voy a decir, por lo que voy a romper, porque le voy a pegar a ella o a los niños, o de ella a los niños también. Si ellos saben, ellos pueden elegir en ese momento, ¿sabes qué? Tiempo fuera, déjame irme a calmar y ahorita hablo contigo. Eso es una elección. Totalmente, y creo que no hay una justificación. Mi papá es policía, ¿no? Y yo siempre platico, o a veces platico esto, yo nunca vi a mi papá golpear a mi mamá, los vi pelearse, discutir como una pareja, pero a lo que voy, porque a veces dicen, bueno, es que él es muy violento. No, a ver, mi papá toda la vida trabajó en una corporación que, pues, realmente, ¿no? Hay violencia es y violenta, está justificada, ¿no? Jamás. A mí mi papá jamás me ha hablado mal. Es más, creo que jamás me ha regañado. Tal vez eso fue un problema. Límites. Esos límites. Pongan límites. Pero al final lo que tú dices es real. Yo veía a mi papá muchas veces decir y se iba, ¿no? Pero exacto. O sea, pues sí es una decisión. Ahora, yo quisiera saber, porque tal vez para quien nos esté escuchando puede servir, ¿no? Hay algunas características en nosotras, llámese, y que me gustaría que hablaras ahorita de nuestro tipo de apego, nuestras heridas,
de abandono, estas cuestiones de autoestima, de no ser suficiente, que creo que se encuentran muchísimo en estos temas. ¿Qué características tal vez podemos decir, ay, a ver, creo que yo tengo esto y me hace más propensa a entrar en una relación violenta? ¿Cómo pueden quienes nos estén escuchando decir, ok, creo que yo tengo este checklist, necesito ir a terapia con una buena terapeuta antes de entrar a una relación? A ver, vamos a entrar a otro tema que va de la mano. Tú bien lo mencionas, el apego. ¿Qué es el apego? Déjenme ponerles un ejemplo simbólico para hacerlo más fácil de digerir, de entender. Es muy esquemático. Por ejemplo, Dianis, un bebé llora. Va su mamá, lo carga, lo apapacha, le da de comer, lo acuesta. La segunda vez el bebé llora y pasa lo mismo. Mamá, papá o figura de apego, abuelita, abuelito, no importa. Para la tercera vez, Dianis, ¿qué crees que va a pensar el bebé cuando llore? Alguien me va a venir a ayudar. Claro. Segundo escenario. El bebé llora. No va nadie. Segunda vez, el bebé llora. Va la mamá o la figura de apego, lo carga, le da de comer, lo cambia, lo acuesta, pat, pat, pat. Para la tercera vez, Dianis, ¿qué crees que va a pensar el bebé cuando llore? No sabe, ¿van a venir, me van a ayudar o no? No sabe. Ese es el tema, exactamente ese es el tema. El primero es un apego seguro. Son estos niños, los han visto, seguro les ha tocado, si son mamás, papás o hermanos. Clarísimo. Que el niño de 3, 4 se echa a correr en X, un centro comercial en la calle, se voltea y se muere de risa porque ahí va el papá o la mamá detrás de ellos. Y ellos lo saben. ¿Saben por qué lo saben? Porque se echan a correr. ¿Qué pasa con un apego inseguro? Ese niño no se va a echar a correr. Por una razón. Porque no sabe si van a ir detrás de él o no. Y entonces ese niño o niña no se va a ir. Oye, el niño que va y se pone a platicar con el de la mesa de al lado, ¿no? Y que sabe que hay alguien que está ahí atrás de él, que alguien va a ir por él, ¿no? Claro. Tiene esa que seguridad. Se van a los juegos. Es muy claro verlo, ¿no? De repente en los niños, yo que tengo amigas que tienen hijos, y entonces es notorio, ¿no? El que no quiere dejar a mamá, que está aquí, y el otro que dice, ya llegué, ya déjame. No, ya vaya, a mí me vale, tú quédate ahí con tus amigas ahí, tomando café, yo ya me voy a descubrir el mundo. El apego seguro. Y luego, ¿cómo se va desarrollando esto? Ahí va. En el apego inseguro se divide en dos. El apego ansioso y el apego evitativo. John Bowlby, que es el padre de la teoría del apego, descubre en los niños que algo pasa y mete a los bebés a un cuarto y los deja un minuto solos. El bebé que tiene apego seguro, la mamá lo carga y se calla inmediatamente. Los niños que tienen apego inseguro, la mamá los carga y no se calman. Si es un apego ansioso, se agarran así de no se te ocurra volverme a dejar. Y cuando es evitativo, no se calman y voltean la cabeza. Hay un video en YouTube de Ed Tronick que explica muy bien esto y cómo se ve este apego inseguro en niños. Le voy a pasar a Diana al rato el video. Lo ponemos aquí el link. Cómo Sue Johnson, una de las que inventaron 2 personas, hicieron el modelo de terapia focalizada en emociones. Que Susana es una buena asa en el tema también. Gracias.
¿Por qué es tan exitoso este modelo, sobre todo en parejas? Porque empezó Sue Johnson con parejas. ¿Por qué 85% de este modelo es tan exitoso? Porque metió el apego. Porque ella lo que investigó es de a qué apego vienes desde tu infancia. Porque ese apego lo vas a volver a repetir con la persona más íntima que va a ser tu pareja. Punto final. Y lo vas a seguir a lo largo de tu vida con tus amigos. Claro. Entonces, ¿qué nos vuelve vulnerable a la violencia? Pues a ver, no hablé del tercer tipo de apego, pero es el desorganizado, donde venimos de casa. Bueno, no venimos, porque yo no vengo de ahí. Gracias a Dios. Qué maravilla, sí, qué maravilla. Ahorita platicaremos un poco más, pero qué bonito. De otro tipo de apego, pero no el desorganizado. Pero qué bonito es el apego seguro. Ah, qué bonito es cuando conoces a alguien. Pero bueno, ahorita entramos a eso. Pero el punto es, cuando nosotros podemos entender este apego, que además en un tipo de apego inseguro, donde hubo violencia desde niños, pues una de dos, o vamos a repetir el patrón o nos vamos a ir del lado de la víctima. Hay personas que decimos, yo sí fui víctima de violencia, típico, el chanclazo de mamá, las calificaciones, ¿no? Que dije, yo no quiero repetir eso con mis hijos. Porque para mí fue muy difícil. Yo creo que por eso lo sublimé poniendo una fundación para mujeres que vivieran violencia. Pero ¿qué es lo que pasa? El patrón se repite. ¿Y por qué muchas veces terminan este tipo de parejas? Pues revisemos nuestro pasado. A lo mejor en nuestro pasado, pues está la respuesta. A ver, es que y a veces podemos venir de hogares donde no hubo violencia, pero por alguna razón tampoco hay un apego seguro. Oye, pero a ver, y todavía haciéndolo más específico, a ver, ¿qué pasa con las personas que tienen cualquiera de estos dos tipos de apego inseguro, ¿no? Tanto el ansioso como el evitativo, bueno, desorganizado que decías, ¿no? Si yo como mujer estoy acostumbrada a no ser suficiente, a dar más para que me volteen a ver, a no saber si va a regresar o no. Y entonces empezamos a vivir en ansiedad, ¿no? ¿Qué ejemplos podemos dar, no? Vamos a analizar los dos tipos de apego inseguro. El ansioso, ¿qué es lo que le pasa al ansioso? Ojo, no quiere decir que siempre seamos ansiosas o evitativas. No entramos en un patrón, nadie, nunca. Porque también depende con quién nos relacionemos. Totalmente. Porque si hay alguien más así, nosotras pues a lo mejor vamos a ser más evitativas, ¿no? Ahora, en mi experiencia, normalmente las mujeres tendemos, ahí sí entro yo, en el apego inseguro ansioso. Los hombres generalmente son más evitativos. Déjenme describirles qué tiene cada uno, por eso me van a entender muy bien. Empiezo con el apego ansioso. No sentirnos prioridad, no sentirnos escuchadas, sentirnos invisibles. No soy lo más importante, prioridad. Ese es el tema de así. Oye, perdón, estás revisando todo de no me contestó, ya pasaron 2 horas, seguro, a ver, ¿qué dije? ¿Qué le dije? Sí, seguro se enojó mal, se enojó por esto que le dije. No lo hubiera yo contestado así. Claro. Seguro ya me dejó de querer. Seguro, porque ¿saben cuál es el miedo del apego inseguro ansioso? El abandono. Sí. El no ser suficiente es justamente del evitativo. Ok. ¿Qué caracteriza al evitativo? Eso. La crítica, el reclamo, no eres suficiente,
es que no lo hiciste como yo te lo pedí. Eso, el rechazo, los mata. Su miedo es exactamente el rechazo, el no ser suficiente, porque al final del día va a llegar a lo mismo que el otro. No me va a querer. No soy querible. Me va a abandonar. Entonces, él, ¿qué hace el evitativo? Él va a evitar el conflicto. Él no va a abrir la boca, va a sobreregular sus emociones, porque lo que va a decir es, si yo abro la boca me va a ir peor, ya mejor me callo. No pasa nada, ya. No pasa nada, y entonces se va distanciando. ¿Qué pasa con el apego ansioso? Pues entre cada no pasa nada y me hago un pasito para atrás, el ansioso va para arriba. Ujú. Claro, Ya no me quiere. ya no me quiere, no me ve, no me habla. Otro pasito porque pues algo de bronca voy a echarle. Otro pasito para atrás, otro escalón para arriba. Y así hasta que se haga el pleito. Y en el pleito está increíble porque claro que hay conexión, Ok. pero no es una comunicación, ni es un contacto sano, ni una conexión sana. Pero ahí todavía decimos, ay, bueno, ahí sigue. Oye, pero qué maravilla, porque lo que acaba de hacer Susana de manera como con muy detallado. didáctica y muy detallada es decirnos un poco cómo van detonando las violencias y después por qué se hace una codependencia, porque cuando llegan a ese estallido, pero al menos se encuentran. Y los seres humanos estamos tan necesitados de ser vistos, ¿no? De ser los queridos. seres humanos, Dianis, lo dice, somos mamíferos. Todos los mamíferos nacimos, estamos cableados para conectar. Y dices, estoy conectada con él, aunque sea en la violencia. Pero aquí nos encontramos, ¿no? Y entonces empiezan, digo, no quisiera ser simplista, hay muchísimos factores, y empiezan estas escaladas y empiezan estas relaciones violentas. Entonces, sí encontramos ahí algunos puntos, o sea, tú dirías que sí hay que encontrar nuestro tipo de apego y si vemos que tenemos un apego inseguro, yo creo que vale la pena trabajarlo, estudiarlo. Tú hace muchos años me recomendaste un libro que creo que valdría la pena ahorita volver a recomendar, Abrázame Fuerte. Abrázame Fuerte de Sue Johnson, pero y también hay otro que me encanta que se llama Maneras de Amar. Ok. En este libro, Maneras de Amar, describen los tipos de apego. Por eso está tan interesante este libro, porque lo ven desde cómo se va dando el apego en las diferentes formas de amar. Y también vamos entendiendo nuestra historia personal. Y vamos entendiendo qué nos detona. Porque como pareja, cuando algo nos detona, vamos a ser reactivas y reactivos. O reactivas y reactivas. O reactivos y reactivos. Ojo, aquí esto funciona idéntico en cualquier pareja. Mamá, hija, esposo, esposa, novia, novia, esposo, esposa, esposo, esposo, novio, no, da igual. Da enteramente igual. Oye, que esto funciona rompe un estereotipo. idéntico. Rompe un estereotipo y qué bueno que lo dices, ¿no? Porque además todavía cuando de repente se tiene que llegar, y no me quiero desviar, pero cuando hay juicios, que apenas estaba yo hablando de juicios con perspectiva de género, de repente dicen, claro, es que era una pareja homosexual. Y ahí se dan estas escaladas. Claro ¿no? que no. Estos estereotipos que ya están tan outdated, pero bueno, los vemos todavía. Ahora, cuando dijimos, ok, llegan aquí, se encuentran y dicen, ok, aunque sea aquí en el enojo, pero me estás viendo, existe un concepto que a mí me gustaría que nos dijeras como algo de trauma bonding, más o menos, o sea, cuando te vinculas ahí, porque hay mucha gente que dice, es que le gusta que le peguen, o sea, déjenla, pues le gusta.
No, como dicen, es que si no me pega, no me quiere. Es como de... Pero ese trauma bonding, por ejemplo, ¿cómo lo definirías? O sea, porque existe, ¿no? Al final hacen un bonding ahí. A ver, hacen un bonding y hablar ahorita de trauma es otro boleto. capítulo al que tendremos que entrar. Creo que vale mucho la pena dedicarle Pues si un tú vienes a programa. vernos, si tú vienes a vernos, Yo aquí felices. puedo estar, claro. Y creo que es muy importante hablar de trauma. Pero hay que entenderlo desde dónde viene, qué pasa, cómo se relaciona. Ok. Es como otra liga, pero no tan diferente de la gente que vivió violencia, porque con la violencia también viene el trauma. Por supuesto. Oye, nada más hay que entender hay de trauma a trauma. Claro, por supuesto. Porque no podemos hablar. Lo que sí quiero dejar dicho en este programa, que es muy importante de trauma, el trauma no es el evento que nos pasó. El trauma es el efecto de lo que nos pasó a lo largo del tiempo. Y voy a explicar por qué esto es el paradigma del mundo. Si nos quedamos en el evento, una violación, golpes, una golpiza, intento de feminicidio, un intento de feminicidio, gritos. Ojo, puede no ser algo ni tan grande. Ese es trauma con T mayúscula. Hay trauma con T minúscula. te rompí tu juguete de niña. Puede ser. Puede ser algo mil más chiquito. Pero que para mí fue un trauma. Claro. Pero hay que saber reconocer lo que porque es lo mismo de los estereotipos. Trauma, no. Claro. Trauma solo es si te violan. Solo es si casi te Minimizamos. matan. No. Trauma puede venir desde esto hasta esto. Ahora, si nos quedamos en el evento que sucedió, quedamos atrapadas en un lugar de víctimas, donde no podemos salir. Pero si nos salimos de ahí, entendiendo los efectos que tuvo el trauma a lo largo de nuestros años, la diferencia es que eso sí se puede administrar, y sí se puede trabajar, y sí se puede ver, y sí se puede salir de ahí. Y no se queda uno en el papel de víctima de, pues es que a mí mi mamá me pegaba toda la vida y no. Sí, lo pasó. reconoces. Sí pasó, pero no me quedé ahí. Y por ejemplo, ya que lo reconozco, ya puedo entender, es cierto esto de que la gente que ha vivido en violencia, como en episodios traumáticos, después es más fácil que entre a relaciones violentas. Esto que es como muy vox populi, ¿no? Pues es que es lo que conoces y entonces... No, pero es que si lo normalizas, pues claro, porque la violencia se normaliza, se minimiza, se y dices, justifica. bueno, me grita, pero bueno, en mi casa todos gritaban, ¿no? Claro, se burla de mí, pero mi papá también se burlaba de mi mamá. A ver, pero nunca ni nos lo cuestionamos. Yo me vine a enterar que yo era víctima de violencia cuando oí a alguien decir, yo fui víctima de violencia porque mamá me pegaba. Y yo me quedo en la reunión así, dirigiendo la fundación en los primeros añitos. Y yo dije, es cierto, yo nunca lo había pensado, ¿no? Ahora sí, chale. Claro.
Yo soy una víctima de violencia y no me había reconocido como una víctima de violencia. Claro, los papás, las mamás que hacen burla a sus hijos por alguna cuestión física y que uno dice, pues está riendo, ¿no? El papá que dice, no, claro que puedes y aunque no sepas nadar y avienta al hijo a la alberca, ¿no? Y claro que son traumas y que al final después, a ver, creo que para ir redondeando un poco lo que hemos venido hablando, ¿por qué es tan importante entender tipos de apego? Aunque lo hemos hablado como superficialmente, porque ya lo decías, son temas mucho más profundos que ojalá que trataremos después. Pero para irlo redondeando, ¿por qué es importante saber mi tipo de apego? ¿Por qué es importante reconocer mi historia? Porque eso me va a dar más armas para decir, a ver, creo que necesito aquí hacer un alto, evaluar, para entonces poder entrar quizás a una relación de pareja sana. Pero eso solo se logra reconociendo mis propias áreas de oportunidad, áreas a trabajar, ¿no? Y te voy a decir otra cosa, que hablando de todo esto no se puede dejar de mencionar el estrés postraumático, que dejó desde no sé qué pasa desde nuestras casas, si ya desde ahí empieza un estrés postraumático, si desde que vivimos con alguien, porque nuestro estrés postraumático pues también nos va a ir marcando el camino, sobre todo en violencia. Oye, y a ver, ahora ya hablamos de la persona que puede ser víctima de violencia, ¿no? Como que hay que reconocer en mí, tal vez si tengo estas huellitas de abandono, estos miedos, podemos reconocerlos. Pero no hemos hablado del generador de violencia, ¿no? Esto que le han llamado las dichosas, famosas, que no sé si es correcto decirlo o no, porque también de repente esto de dividir al mundo entre green flags y red flags, también me parece que pues todos tenemos medio nuestra red flag y nuestras green flags. O sea, no, porque no hay una persona, yo no me considero una perfecta green flag, ¿no? Y sería... Es que hay gente que ahora ya lo quiere decir así, ¿no? No, es que tienes que ser green flag, ¿no? Perdón, es que no hay absolutos. No hay negros, no hay blancos, perdón. Pero sí hay de red flags a red flags, ¿no? Tal vez... no, claro, oye, voy a llegar 10 minutitos tarde, pero la otra es te hago el tratamiento de silencio. Claro. En los generadores de violencia, tú que tienes tanto contacto con tantas parejas, para quien nos está viendo, ¿qué... red flags, podrías decir, oye, desde el inicio, esta sí, no, exacto, no hay absolutos, no les queremos decir así, si esto pasa ya, pero sí hay ciertos indicios en un generador de violencia. ¿Qué características ves que la gente pueda allá afuera decir, oye, creo que paremos ahora, ¿no? Pues un poco las que mencionábamos al principio. Ay, mi vida, ¿dónde estás? Pero ¿quién te va a dar aventón? ¿Luis? Ay. Mejor toma un taxi, ¿no? Como que Luis te tira la onda. No, es mi súper amigo. Yo no me siento cómodo, mejor, porfa. Otra vez con tu mamá, o sea, ¿cómo empieza? Pues ¿Control? Así. Ok. Control, te extraño, quiero verte. Y de ahí, como decía yo de la rana, le vas subiendo. ¿Qué opinas del tema de cuando rompen tus límites? O sea, cuando tú dices, oye, voy a estar tomando un café con mi amiga Susana de 6 a 8 más o menos, yo creo. Y 6:30 te están escribiendo. Hola, te amo. Hola, te extraño. ¿Cómo vas? Todo rico. Y tú estás aquí. Aparte dices, oye, yo le avisé, ¿no? Eso puede ser una, no sé, tú dinos. Claro, no, 1000%. ¿Qué tal los que te mandan 16 mensajes de repente y de repente uno despierta y dices, te los borró todos? O sea, extraño, ¿no? Ahí hubo ¿qué será? Un acto de impulsividad y después... Pues ansiedad, ¿no? Así como esta parte muy ansiosa de... Tengo unos pacientes que ella es súper ansiosa y entonces escribe 18 mensajes y luego los borra, pero no puede y entonces pues vuelve a escribir otros 10. Claro. No pueden. Esta agresividad pasiva, ¿qué opinas? Yo es que quiero poner ejemplos prácticos, ¿no? Esta agresividad pasiva a veces de, bueno, pues nos escribimos al ratito. Bueno, si puedes, porque ya ves que luego nunca contestas, ¿no? O sea, ver estas pequeñas, grandes cosas, ¿no? Y platicábamos un poquito antes de iniciar. Más allá de hacer un checklist, de decir cuáles son todas las red flags,
platicábamos tú y yo algo importante. Háganle caso a sus instintos. Normalmente, es que esto suena, van a decir, que es simplista, ¿no? No. Pero normalmente si algo se siente mal... Tú puedes hablar muy bien de eso. O sea, yo se los digo siempre a mis pacientes de, por favor, escucha. Dicen que el segundo cerebro del ser humano es el intestino, que es lo que los de Estados Unidos, gringos, dicen the guts. Háganle caso. No lo suban a la cabeza, porque si lo suben a la cabeza, lo van a racionalizar para donde mejor les convenga. No va por ahí. Claro. Di, ¿qué te pasó? No, sí, claro, yo salí de una relación que parecía todo por fuera, todo parecía perfecto. Y de hecho, yo hoy, cuando le pregunto a mi cerebro, hoy años después, ¿no? Digo, pues es que todo estaba bien hoy, ¿eh? Hoy lo puedo decir. No, pues es que en realidad el checklist de las green flags estaba más que perfecto, pero había algo en mí que me hacía pensar y sentir que había algo que no estaba bien. Y corrí y tiempo después me di cuenta de por qué todo mi ser me estaba diciendo, aquí hay una alerta. Entonces, háganle caso a su instinto y también creo que es bien importante, cuando uno puede correr de una relación así, es porque también ya se ha trabajado lo suficiente como para saber, conmigo estoy bien, con mi aprobación estoy bien, con mi validación estoy bien. Entonces creo que hay que trabajar tanto en nosotras y por eso creo que hay procesos bien amorosos. El salir de relaciones de violencia, tienes que entrar en un proceso bien amoroso contigo. Y ahora, ya hablamos como de estos polos, ¿no, Susana? Pero también hay que hablar, creo yo, porque no podemos decir que todo es malo y todo es violencia. O sea, hay conflictos normales en las parejas. ¿Qué nos podrías decir que tú también los ves? O sea, ¿qué conflictos? Porque también ahora con todo esto de las red flags y la violencia, tampoco podemos decir, oye, me hiciste cara y te enojaste, estás siendo sumamente violento. O sea, ¿cómo podemos revisar también y decir, a ver, esto forma parte de un conflicto normal de una pareja y de cuándo sí ya estamos viendo temas de violencia que van a escalar? ¿Cómo puede alguien en una pareja decir, ok, esto creo que es una normalidad? Yo creo que lo podría dividir en cuanto a cómo trabajo yo en casos de violencia. Gracias a Dios o a quien esté arriba, no me ha fallado. Cuando he dicho, este caso no lo atiendas y no lo atendí, ella acabó muerta y le di todas las medidas de seguridad, la libró la primera. Qué duro. Me habló por teléfono y me dijo, Susana, ¿cómo no te hice caso? Le dije, pero libraste esta, ten cuidado con los siguientes. La otra, imposible de contar. O sea, creo que me tardó meses quitarme la culpa de entender que ya está fuera de la realidad. Contratar a sicarios para mandarla a matar. Y la mató. Claro. Y la mató. Entonces, ¿cómo divido yo lo que es una problemática normal? Un ensayo así de cómo voy midiendo cuál sí, cuál no. Está muy fácil. Hay violencia situacional. Ok. Si el apego es ansioso, estamos discutiendo, sí, súper fuerte, así, y él, que se siente asfixiado, porque es evitativo, y dice, quiero salir a tomar aire, dame. Por favor, quiero salir. Y ella así en la puerta. Sí. ¿Por qué? ¿Qué siente ella? Si yo te dejo salir de aquí, me vas a abandonar. ¿Qué hace él? La quita y la avienta para salir. Pues no, para mí eso sí fue violento, pero es situacional. Ok. Eso no está pasando todos los días. Claro, no hay es parejas sistemático. que... no. Ahora,
la violencia terrorista, como le llamo yo, esa es de la que hablábamos hace rato. Te controla, te quita redes de apoyo. Te quita autoestima, ¿no? No, es lo que dije. Empieza por la emocional y te hace la autoestima calcomanía. Y de ahí, calcomanía, sí. El dinero. Oye, pero voy a ir a tomar un café con mis amigas. Sí, ten 50 pesos. No, hombre, Starbucks, pero ya ni Tox, ni ningún lado vale un café 50. Claro, sí. Violencia económica ya también empieza, ¿no? Pero les voy a decir cuál es la más grave, donde mujeres muy pensantes, no puedo decir nombres, pero créanme, figuras públicas, donde así como con Diana platicando, menciono que una de las violencias es el silencio y la peor de todas, no existes. La indiferencia. No te hablan, no contestan. Sí, claro. Cuando estudiábamos. Y es tan normal, ¿no? Así. Oye. Y 2 mujeres me dijeron, así con cara de... Me acabo de dar cuenta que estoy viviendo esa violencia con mi marido. Y es que el tema es ese. Hay que darnos cuenta no se habían dado cuenta, no hay sabían. muchos tipos de violencia. Y ese como... fíjense que... Y es psicológico. Claro. Y cuando vas haciendo como una visión mucho más fina en estos temas, cómo hay personas que las ves y aunque estén en pareja, sí es, perdón lo que va a sonar, tal vez suena muy romántico, pero sí como las flores cuando están marchitas. Cómo hay mujeres en relaciones que las ves que salen a cenar, las ves en algún evento social, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Ahí no hay un brillo. Y tal vez no la golpea, tal vez sigue con ella. Te digo que es más, ellas tal vez dos... ni siquiera hay infidelidad. O sea, todo por fuera parecería normal, pero en realidad es un no existes, que a mí me parece también, y bueno, y que nos lo enseñaban en algún momento en la maestría, ¿no? Que la indiferencia es lo más violento. Es lo peor. Es lo peor, ¿no? Lo peor es, no existes. O sea, real, no existes. Y para un niño... Te deshace. Es el peor trauma. Yo te puedo decir que he tenido pacientes, hombres, mujeres. Y creo que la peor de la violencia en el abandono fue... Te veo, ni para bien ni para mal, ni siquiera te pego, ¿no? No te veo. Cero. Ya quisiera el niño que lo voltean a ver para pegarle. Oye. A mí me tocó a alguien que decía, que le decía a su pareja, sí, pero a mí me pegaba mi mamá o mi papá. Y él le decía, pues qué suerte. A mí me dejaban de hablar. Sí. Mi papá y mi mamá se ponían de acuerdo y no me hablaban. Brutal. Yo no existía. Le digo, sí, a mí me pegaban. Le dice ella, dice, ¿te pegaban? ¿Existías? Sí. Hubiera preferido que me pegaran. Oye, y luego Se me partió el corazón. Esa vez sí se me partió el corazón. Claro. Porque además tengo que decirles que en sesión, cosas así, a mí se me llenaron los ojos de lágrimas de decir, hijo, qué fuerte. Lo dijo con un dolor, Diana. Sí. Pero a ti te pegaban, tú existías. No, es durísimo. Y que creo que tenemos que ver aquí es que esos pequeños niños y niñas heridas andamos por ahí. Andábamos por ahí. Intentando establecer relaciones afectivas sanas, cuando en realidad todavía estamos heridos y entonces crecimos en tamaño, ¿no? Pero nuestra herida sigue ahí a flor de piel. Por eso es tan importante. Ese es el estrés postraumático, porque cuando salen este tipo de cosas más adelante, quien las está reviviendo es el niño de esa edad, ese niño lastimado, esa niña lastimada. Y quien está reaccionando es esa personita, no el adulto.
Por eso estas emociones de repente como un exceso de emotividad en algunas reacciones, ¿no? Que a veces uno se encuentra a sí mismo como, ay, ¿por qué reaccioné así, no? Pero es porque te tocaron justo en el... Claro, ¿no? el botón. Este botón. Ahora, otro punto para ir casi como cerrando. Las mujeres que logran salir de estas relaciones violentas, que es bastante duro porque yo siempre lo equiparo a salir de una adicción. Porque yo siempre he dicho que la violencia se debería de tratar como adicción con los 12 pasos. ¿Verdad que sí? Totalmente. Bueno, bien eso adictivo. Lo platicaremos otro día porque yo lo viví, Yo lo viví, por eso digo que sí es adicción. O sea, habías tenido el peor problema ayer, pero hoy literalmente yo llegué al grado de lo olía a esta persona y sentía una paz. ¿No? Entonces, por eso creo que seguramente estimula las mismas áreas del cerebro. Tengo que decir algo muy importante, porque he oído a muchas personas decir qué tontas que no se van, y yo. Es que nunca lo han vivido. No. Número 1, son tan inteligentes que han sobrevivido a cualquier tipo de violencia, por un lado. Pero lo que las mantiene ahí son las lunas de miel. Totalmente. Porque viene el pleito, y esta es la espiral de la violencia de la que no hablamos. Viene la violencia, perdón, mi amor, flores, shalala, luna de miel. Promesas. Relaciones sexuales intensas, lo más vulnerable, compenetrados. Va bajando y hasta que vuelve a venir, y a eso son adictas, a las lunas de miel. El problema, como la violencia no es estática, se vuelve más frecuente y más fuerte, estas lunas de miel se van haciendo más cortas y más cortas hasta que dejan de existir. Sí, total. Y cuando ya dejaron de existir, pues tienen un síndrome de indefensión aprendida que a veces ya no pueden salirse de ahí. Que esto es bien importante porque cuando estamos en una situación normal, decimos, oye, pues ¿cómo? Agarra tus cositas y vete. Agarra tus cositas y consigue trabajo. Llega un punto en el que la mujer se siente tan denostada, tan poca cosa, le han dicho tantas veces, le han repetido tantas veces, tú no puedes sin mí, nadie te va a querer, pero tú qué eres, pero si yo te no hice, sirves para eres nada, una inútil. Ni para la cámara es buena, o sea. Que dicen, claro, mejor ni me muevo. Pero a ver, te decía, las mujeres que ya salieron muchas veces tienen esta sensación de nostalgia, a veces de culpa, de pensar, pero ¿qué hubiera pasado? Ay, no, pero ¿qué tal si sí lo íbamos a lograr? ¿Cómo se maneja, por ejemplo, eso en terapia? ¿Cómo se maneja el proceso post? Dejé a mi generador de violencia. ¿Cómo lo manejan? Es que eso es parte de lo que hemos trabajado tanto en el refugio con mujeres que han salido y salen. Pero como dicen, remix, así. ¡Qué maravilla! Con todo, o sea, las que trabajan conmigo con carrera, pero otra maestría, pero otra. Pero que hay que trabajar mucho con ellas. Esta parte, la culpa, hacerlas entender que nada de lo que ellas hubieran hecho hubiera cambiado. Porque no es responsabilidad de ellas ser violentas. Que existe la violencia cruzada, pero no. Y claro, pues también hay esta nostalgia cuando las cosas sí van bien. Pero hay que trabajarlo. Hay que trabajar. Eso es todo estrés postraumático y salir de ahí de decir, oye, entonces, hay muchas ilusiones que no son. Es posible, entonces, digo, ya nos lo estás diciendo, ¿no? Entonces, ¿es posible reconstruirse después de una relación violenta? Mil. Se puede, para quien nos esté escuchando, porque yo creo que justo tú hablabas de un estrés postraumático y yo creo que después de salir de una relación violenta, lo que uno piensa es, yo no sirvo para esto, yo creo que yo no voy a poder estar en un vínculo seguro, porque aparte llega un momento que no sé qué sea, ¿no? Si proyección o qué, pero entonces tú entras en ese círculo y entonces también tú terminas siendo celosa y entonces de repente tú también que nunca gritabas, gritas y tú que nunca golpeabas, golpeas, o sea, entonces es como un tsunami que te golpea, que de repente sales de una relación así y dices, ¿quién soy? Y no te sientes capaz de volver, bueno, primero ni siquiera quieres.
muchas veces. Y después dices, ¿seré yo capaz de tener un vínculo sano? ¿Se puede tener un vínculo sano después de eso? Claro, nada más hay que entender qué fue responsabilidad de él o de ella o ella y cuál es la nuestra. Porque hay violencia cruzada y hay violencia de ellos a ellas y ellas a los niños. ¡Ojo! También las mujeres podemos ser violentas. Claro. Entonces, hay que vernos. Y esa es la parte justamente que yo rescato, esta parte de... Yo estoy convencida que la única manera de sanar el trauma es la compasión. Una cosa es entender que el generador de violencia a él también fue víctima. Pero no lo justifico. Exacto. Ojo, no lo justifico. Solo entiendo que él vivió lo mismo y que lo está repitiendo. Punto. De ahí a lo que me hizo ya es otra historia y de ahí empieza mi responsabilidad de qué límite no puse, por qué no me pude salir, Claro. qué pasó con mi autoestima, mi empoderamiento. Todo esto no viene de afuera, viene de nosotras, viene de las personas y la compasión, decir, sí viví esto. Qué horrible, Diana, que tuvieras que vivir esto. Pero ten compasión por la mujer que tuvo que vivir eso, porque no tenía más herramientas emocionales para hacerlo diferente. Claro, Es lo único que digo. Esta visión amorosa con nosotras mismas es súper importante, ¿no? Y compasión de decir, no tenía las herramientas emocionales en ese momento, o sea... Y dejar de buscar, creo que lo dijiste muy bien y yo lo quiero acotar, ¿no? Y reiterar. Sí entender, ok, el que mi generador de violencia lo está haciendo por esto, pero tal vez esa no es nuestra responsabilidad. Hay que entender, ok, esto es él, no estoy de acuerdo con esto que me está haciendo sentir, no estoy de acuerdo con este tipo de relación, no me tengo que clavar porque eso nos pasa mucho a las mujeres, queremos entenderlos. No, rescatamos, no, y también pero yo lo voy a mucho. cambiar. Y queremos entender y entonces decimos, bueno, es que, claro, es que le pegaban de chiquito. No. Lo entiendes, punto, y lo sueltas y vas contigo, ¿no? Creo que esa parte lo dijiste muy bien. Ahora, ¿qué consideras, Susana, para ya ir cerrando? Y además si nos puedes dar, no sé, tal vez tus redes sociales, para quien quiera seguirte, para quien quiera, incluso después de esto, porque, a ver, es bien importante tomar terapia. Hay que tomar terapia. Las personas de repente queremos hacer todo solas. No, hay especialistas que nos pueden ayudar y que nos pueden hacer el camino un poco más ligero. Entonces, ¿qué nos podrías decir para cerrar en cuanto a todo esto que estuvimos hablando? Yo diría, primero que nada, pues entender qué es la violencia, cuáles son los tipos, si estoy, qué tipo de violencia, en qué tipo de violencia estoy, límites, básico, pedir ayuda, básico, tener redes sociales, redes y si se sienten en peligro, hasta la vecina, si te digo tal palabra, por favor, háblale a la policía o ayúdame a salir. Todo esto es súper importante. Y pues les damos el teléfono, el número de la fundación. Marquen. Lo ponemos aquí, la ayuda por supuesto. Es gratuita. Es importante conocer que sí hay espacios, porque yo creo que entramos siempre en visión de túnel también cuando estás en una situación ya por tanto tiempo, que piensas que no hay salida, que tal vez no hay quien te pueda ayudar. Entonces es importante saber que existen fundaciones, que existe también, por supuesto, ¿no?, la sociedad civil, pero también instituciones de gobierno, refugios, y que tenemos que hacer uso de ellos y no esperen a que la violencia llegue a su máximo, ¿no? Nadie debería de sentirse incómodo
con pérdida de dignidad, con pérdida de libertad en una relación. Creo que esa parte es importante. Si estás incómoda, si sientes que algo no está mal, si la relación no te hace crecer y sobre todo, creo yo, si una relación traspasa tus límites, creo que es momento de echarse un clavado para adentro, entender entonces, solamente para cerrar, que la violencia no inicia con un golpe. Inicia con manipulación, chantaje, control, silencios. Y es ahí en donde tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto, no esperar a que crezca. Y si tú o alguien que conoces está viviendo algún tipo de violencias, es importante que te acerques, que no las dejemos solas, porque a veces también pasa que decimos, ay, es que otra vez, mi amiga ya regresó con él. Por eso mismo hay que estar, porque el no estar las deja más vulnerables. Y se los digo a los familiares, porque a veces están quemados de ayudarlas. Sí, literal. No se pueden dar ese lujo. Si ustedes están quemados, pues qué pena. Vayan a terapia, pidan ayuda. Lo que no pueden hacer nunca es dejarla sola porque la dejan más vulnerable. Creo que fue un perfecto cierre. No hay que dejarnos solas nunca. Y pues efectivamente así cerramos este episodio acerca de estas red flags que podemos identificar en las relaciones de pareja. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias Susana, Dianis. Siempre enriquecedor. Y va a venir a hablar de trauma y demás. Esto fue Somos Todas. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Y a todas.